Bienvenidos amigos que nos escuchan a este programa Comunidad Libre, un programa del Instituto Libre, organización sin fines de lucro que promueve educación para la libertad entre la comunidad hispana en todos los Estados Unidos. Hoy tenemos una invitada especialísima. Se trata de la joven Rufina Velázquez, quien pues desde muy joven fue activista de derechos humanos en Cuba. Vino a Estados Unidos como exiliada y en este momento recientemente se acaba de graduar de enfermera, ha continuado sus estudios, ha realizado una importante labor como activista, incluso desde Estados Unidos, pero ya hoy se ha incorporado a este gran país que le ha brindado refugio, tiene una familia y sigue adelante en sus planes y sueños futuros. Bienvenida, Rufina, a este programa Comunidad Libre. Buenos días, Yanice. Muchísimas gracias por el espacio. Me gustaría que compartieras tu testimonio con la audiencia aquí en La Nueva Poderosa sobre tu niñez. Naciste en Cuba, sabemos que tuviste que desde muy joven pues ser testigo de la represión contra tu padre, contra tu familia, y luego también fuiste parte de ese activismo. Cuéntanos un poco esa primera etapa de tu vida. Bueno, de pequeña, desde que tengo uso de razón, me acuerdo que como mi padre ha sido opositor y activista, pues siempre se veían estas cosas en la familia y de hecho se reflejaba muchísimo en la escuela. Yo nací en una comunidad muy pequeña y crecí en otra comunidad muchísimo más pequeña que la otra. Son barriecitos de estos marginales que están en los municipios en Cuba. Se llama Dumañuecos, es del municipio Manatí en la provincia de Las Tunas. Y este pueblito pues tiene una escuelita pequeña primaria, de la que tengo muy lindos recuerdos, pero a la vez también recuerdo cómo la situación de la familia se reflejaba en la escuela. Um, Siempre estaba ese estigma, ¿no? Como con el que uno crece. Y la educación en Cuba siempre fue muy sencilla, porque en Cuba el sistema se ha preocupado mucho porque la educación en Cuba no es una educación amplia, no es una educación que empodere al ser humano. En Cuba siempre ha sido una indoctrinación desde pequeños. Y yo creo que aprendí más en casa, leyendo libros que ven en mi casa, que aprendí en la escuela. Tuve maestros muy buenos, esto nos refleja que los programas que ellos tenían eran muy limitados, ¿no? Y bueno, sí, desde pequeña recuerdo que se llevaban a mi padre en el medio de la noche para un sector a interrogarlo, le tiraban piedras a mi casa, colgaban carteles en la cerca fuera de mi casa. Estábamos detrás de una estación de trenes que tenía un baño público y en ese baño público escribían en las paredes con flechas señalando para mi casa diciendo que mi papá era un terrorista pago por la CIA. Y crecer en ese ambiente de una manera u otra te despierta mucho el espíritu, aunque sea de una manera amarga, pero sí te da un crudo despertar de por qué ser diferente y pensar diferente limita tanto al ser humano. Eh, y creciendo después de eso, mi papá ser opositor interfirió muchísimo en mi educación en Cuba porque además de estar, vamos a decirlo de manera así, bloqueada porque mi papá era opositor, en Cuba si no perteneces a la UJC o te incorporas a todas las líneas del Partido Comunista, pues no te permiten desarrollarte, no te permiten hacer uso de la poca educación que te brindan. Es esto interesante. También considero que fue importante el hecho de que ustedes son personas creyentes, que creen en Dios, dentro de un sistema ateo. Eso también es un problema, ¿no? Es mal visto y es reprimido. Hay mucha represión religiosa también en Cuba. En Cuba la represión es casi pasa por desapercibida, como que en Cuba tienen derecho al culto, pero no derecho a la religión. Es como que, bueno, te puedes reunir y celebrar un culto, te puedes reunir y celebrar una misa, pero hasta ahí. Cómo se involucra la iglesia, cómo se relaciona la iglesia con una población, ellos nunca lo han permitido. Precisamente porque esto libera, precisamente porque esto une a las personas. Ahí en Domañueco había una iglesia católica muy pequeña, que de hecho la fundó un padre español que se llamaba Miguel, el padre Miguel,
Y él hizo un trabajo muy espectacular en estas comunidades pequeñas porque no permiten comprar casas, no permiten crear templos, no permiten que las congregaciones tengan lo necesario. Es decir, en Cuba sí se pueden construir hoteles para turismo, sí se pueden construir edificios para usos del gobierno, pero recuerdo que esa pequeña iglesia fue una casa de alguien y yo era muy chiquita, pero recuerdo que fue un trabajo grandísimo lograr hacer esa casa una iglesia católica para que las personas no tuvieran que viajar al municipio, porque en Cuba no hay transporte, para poder hacerlo. Y recuerdo que fue una de las partes muy lindas de mi niñez, porque la única vez que yo pude ver un arbolito de Navidad, o la única vez que se celebraba la Navidad, o las personas se reunían alrededor de este sentimiento, era gracias a la iglesia católica. Nadie más tenía un arbolito, en ningún otro lugar se hablaba de la Navidad, en ningún otro lugar se hablaba precisamente de congregarse, de crecerse como persona. Y esto se refleja muchísimo en las zonas rurales en Cuba. Las zonas rurales en Cuba son completamente aisladas del mundo normal. Y más en aquella época que no había ni radios, ni televisión, muchísimo menos internet. Crecer en este ambiente, nosotros y en mi casa tuvimos la bendición de ser personas que siempre leímos mucho, que teníamos libros, que podíamos tener un poco más una visión. Pero yo recuerdo que niños con los que yo iba a la escuela, en su casa no leían, no iban a la iglesia. Son personas que viven así al día a día, pisoteados bajo ese sistema y precisamente no tienen el chance de desarrollarse ni escolarmente ni espiritualmente. Y eso es precisamente la diferencia que existe entre el sistema que ha sufrido el pueblo de Cuba ya durante casi 66 años y pues este país, Estados Unidos. ¿Cuándo fue que ustedes se exiliaron aquí? Sabemos que eh, tú y tu papá, junto con tu mamá también, tu familia, hicieron una marcha simbólica eh, para levantar un poco la conciencia del pueblo cubano y a partir de ahí la represión se recrudeció y tu papá cumplió prisión. Cuéntanos un poco esta etapa para llegar aquí a Estados Unidos, que bueno, es donde ya se transforma tu vida, pero quisiera que más o menos brevemente nos contaras ese tiempo anterior a salir de Cuba. Bueno, eso fue, yo diría que más o menos 2 años antes de salir de Cuba, precisamente fuimos mi papá, mi mamá y yo, que nos fuimos hacia el Cobre, la ermita en Santiago de Cuba, y desde allí salimos caminando en una caminata que le llamamos Marcha por la Dignidad. Fue una manera de expresar y de recolectar nuestros sentimientos en acción, que es lo que siempre nos hemos visto inclinados a hacer, porque todos tenemos ideas, todos tenemos opiniones, todos tenemos ganas de hacer algo, pero llegar a concretar algo, y especialmente en Cuba donde nada se concreta fácilmente, pues se nos ocurrió que bajo el manto de la patrona de Cuba podíamos empezar a hacer esta caminata y nos fuimos para el Cobre los tres. Eso fue en el 2006 y fue precisamente el Día Internacional de los Derechos Humanos, fue en diciembre 10. Si la memoria no me falla, fue en el 2006. Y entonces de ahí salimos caminando rumbo a La Habana. Nosotros trazamos la ruta por la carretera central, que es la única carretera principal que tiene Cuba de una punta a la otra, que de hecho fue construida por el gobierno antepasado, si no me equivoco. Y entonces salimos pidiendo 3 puntos. Primero era respeto a los derechos humanos, libertad a todos los presos políticos y no más represión contra la oposición pacífica. Y salimos caminando nosotros tres solitos, pensando que, bueno, que las personas por lo menos sepan que todavía hay alguien haciendo algo. Y recuerdo que se vino a ser un poco público ya cuando estábamos en Holguín, porque la comunicación estaba muy difícil en aquel entonces. Recuerdo que para hablar con Radio Martí tenía que ser un teléfono público, que llamaran, estar ahí en una hora. Y en Holguín sacamos entonces los 3 carteles que teníamos y caminamos por el medio de la calle. Y aquello era como que la población estaba viendo alienígenas. Nos decían, ustedes están locos, sí, sí, los apoyamos, pero ustedes están locos, ¿cómo van a hacer esto? En un país donde todo el mundo está acostumbrado a guardar sus opiniones, a guardar quiénes son ellos como seres humanos, ver a alguien expresándose libremente fue un acontecimiento. Y entonces ya en Holguín, obviamente la seguridad del Estado pues se enteró de lo que estábamos haciendo y ese primer día nos detuvieron muy violentamente, pero en sí no habíamos cometido ningún delito. Esto es algo que ellos siempre
tratan de buscar, ¿no? Pero cuando se está trabajando con los derechos humanos, nos enmarcamos en esto precisamente los derechos humanos y no cometimos ningún otro delito, no hicimos otra cosa, todo muy limpio y muy transparente. Y ahí empezó la odisea, porque entonces nos apresaban, nos interrogaban, pero nos tenían que dejar ir. Y volvíamos a recoger las mochilas y volvíamos a salir caminando. Y así lo hicimos contra vientos y mareas, pasamos por Holguín, Las Tunas, Camagüey. Ya en Camagüey habían personas que se nos acercaban. Algo muy bonito que me gustaría compartir, porque siempre lo recuerdo con cariño, es que la seguridad del Estado siempre se adelantaba en estos pueblitos que quedaban al lado de la carretera central para decirle a la gente, me imagino que del CDR, y estas cosas que íbamos a pasar, que éramos unos terroristas, unos gusanos y todo esto. Y el efecto siempre fue un efecto contrario, porque nunca nos hicieron ningún tipo de rechazo, ningún tipo de acto de repudio, al contrario, personas de esta comunidad nos esperaban, se acercaban a nosotros y los mensajes de aliento, mira, se me eriza la piel cada vez que me acuerdo, los mensajes de aliento, los mensajes de agradecimiento por hacer algo fueron enormes, 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 que yo ¿Hubieron guardo. personas que se unieron a ustedes en la caminata en algún momento? Tuvimos personas que se unieron por tramos más pequeños, es decir, no se unían con nosotros con rumbo a La Habana, como íbamos nosotros, que íbamos rumbo al Capitolio, para una vez llegar al Capitolio, pues seguir en la protesta, ¿no? Y estas personas se nos unían, nos acercaban, nos brindaban su casa, nos brindaban agua, nos brindaban el teléfono, nos brindaban lo que fuera. Y fue muy lindo porque fue de verdad un contacto con el pueblo cubano, que no es ese pueblo que a veces estigmatizamos tanto cuando vemos ejemplos que las personas no se comportan como deseáramos, ¿no? Pero sí estuvo ese sentimiento de amor y cariño y bueno, ya cuando llegamos a Camagüey estaba un poco más grande, ya la oposición se estaba organizando, algunos grupos para precisamente unirse a nosotros y seguir caminando rumbo a La Habana y entonces cuando llegamos a Ciego de Ávila, por el auge que esto estaba tomando poco a poco, pues es cuando deciden apresar a mi papá, lo mandan para Las Tunas y ahí ya le inventan un juicio sumarísimo en cuestión de unos días. Mi papá estuvo en huelga de hambre en 17 días, creo, en ese entonces, cuando lo metieron preso. Y ellos inventaron, no sé si esto existe todavía en Cuba, que es la peligrosidad social. Y es como que la prisión es predelictiva. No Sí, recuerdo exactamente cómo ellos, peligrosidad social predelictiva. algo así, porque básicamente no has cometido ningún crimen, pero como tienes el chance de cometer el crimen pronto, pues te vamos a meter preso ahora. Y fue lo que hicieron y mi papá fue condenado a 3 años de prisión. 3 años de prisión que cumplió completicos, no le dieron este espacio de salir antes ni nada de eso. Fue en una prisión de mínima seguridad, pero igual fueron 3 años que cumplió. Durante Simplemente por esto, caminar por las calles de su país. así mismo, simplemente por este pleno ejercicio. Y estando él en prisión, pues después que él entra a prisión, yo seguí en el activismo, de hecho me incorporé un poco más dentro de la oposición, seguí haciendo periodismo independiente. Siempre mi interés ha sido los derechos humanos porque yo siempre he sido muy humanista, muy cercano al ser humano y creo que el desarrollo total y pleno de uno como ser humano debe ser la meta máxima en la vida. Y se dio la oportunidad de yo salir como refugiada y todavía mi papá estaba en prisión y fue una decisión muy difícil. Yo tenía 20 años nada más y significaría que tenía que salir sola de Cuba. Y después de barajar muchísimas cosas, muchísimos temas, precisamente por esa necesidad de saber que si uno no se desarrolla como persona, no puede cumplir muchísimas de las metas que tiene en la vida. Primero tenemos que salir nosotros un poco adelante para poder hacer esto un poco más. Y salí yo de Cuba, estando mi papá en prisión todavía, salí con 20 años, llegué a la Florida, Sola. sola. Toda mi familia se quedó atrás. ¿Cuál fue ese primer impacto o ese primer encuentro tuyo con un país libre, con la libertad? Honestamente fue agridulce porque llegar a un país y decir, bueno, es como volver a nacer. Recuerdo que como refugiada salí con una maletita de Cuba, creo que traía una sola muda de ropa, todos los papeles que uno le piden. Y es como volver a nacer a los 20 años. Um, y fue como que uno se le acalambra el espíritu, ¿no? Decir, bueno, ahora me toca a mí poder caminar en la vida, poder crecerme. Y esto significa un sacrificio que muchas veces los refugiados no pensamos o las personas que todavía siguen llegando acá. Creo que deberían tener en cuenta que es precisamente, eh, estás ante las puertas de oportunidades. Y yo nunca lo tomé a la ligera.
Yo siempre supe que tenía que superarme, que tenía que salir adelante porque viviendo en tierras de libertad es cuando uno de verdad puede desarrollarse como persona. Y esto requiere un sacrificio. No es que la libertad te caen las cosas del cielo. En la libertad se te da la oportunidad de luchar por lo que quieres, se da la oportunidad de buscar cuál es tu espacio, buscar cuál es tu motivación en la vida y poder hacerlo. Pero sí fue muy, muy, muy increíble para mí poder decir, bueno, ahora yo puedo ir a la escuela, puedo hacer lo que yo quiera hacer sin que me estén preguntando quién es mi familia, quién eres tú políticamente, sino yo como ser humano. Creo que fue muy refrescante, y aunque tenía 20 años y aunque esos primeros años fueron muy duros, yo lo miro todo con muchísimo agradecimiento, porque de verdad que desde que llegué he tenido las oportunidades de poder hacerme quien soy hoy. Y es interesante, o sea, una muchacha que viene de un esquema represivo contra ella y su familia, llega sola a Estados Unidos y se encamina. Podrías haber tomado el mal camino, podrías haber tomado otro camino. Sin embargo, el camino que tomaste fue superarte, estudiar. Hoy por hoy ya te acabas de graduar de enfermería, tienes un esposo, o sea, has construido una familia, estás en el proceso de construirla. Eh, la libertad, ¿qué papel ha jugado en eso, en esa construcción o reconstrucción de tu vida aquí en Estados La, Unidos? la libertad ha sido precisamente eso fundamental. Y yo creo que desde mi experiencia y como consejo a todas las personas que pudieran ver este programa y que están a lo mejor en el mismo proceso, la libertad es un campo vacío, donde tú puedes sembrar y cosechar lo que tú quieras. Igualmente en la libertad existen drogas, existe crimen, existe todo, porque precisamente eso es la libertad, ¿no? Pero uno saber quién es uno y escoger este buen camino. Y yo creo que a mí en lo particular me encanta estudiar. Yo siempre termino una cosa y después me paso para otra porque me gusta muchísimo superarme. A lo mejor porque en Cuba no tuve la oportunidad. En Cuba me gradué de instructora de arte y de hecho no me gradué, terminé la escuela completa y se me condicionaba mi entrada a la universidad a que yo me uniera a las líneas de la UJC, que fue una constante en todo mi desarrollo en la escuela, que eres buen estudiante, que te unas a los JC, yo que no, yo que no, yo que no. Y cuando me graduó, ya para empezar, bueno, me decían que si me graduaba para seguir los estudios en la universidad tenía que pertenecer a la UJC. Y pues yo lo rechacé. No me gradué y no seguí mis estudios y me dolió mucho porque era una cosa que me gustaba, ser instructora de arte, ir a las escuelas, enseñar a los niños y todo esto. Pero que me condicionara mi desarrollo a esto político, para mí era inaceptable. Y cuando llegué aquí me di cuenta que eso no existe en este país. En libertad tú puedes desarrollarte como tú quieras, escoger el camino que tú quieras. Y yo creo que uno de los beneficios más lindos es poder sacrificarse y recibir algo después de sacrificio. Yo llegué y me puse a trabajar, me puse a la escuela. De hecho, ahora me gradué de enfermería. Estos fueron los últimos 3 años, pero trabajé en farmacia por todos los años anteriores, desde que llegué. Hice muchos tipos diferentes de farmacia. Es como que puedes encontrar un trabajo y puedes superarte y puedes buscarla. Si no hubiera existido la libertad, mis sacrificios hubieran sido en vano. Si no hubieran existido libertad, yo hubiera podido estar trabajando, a lo mejor no hubiera podido ir a la escuela. Las oportunidades también que existen para ayudar a las personas que están queriendo crecerse en educación. Aquí sí hay que pagar las escuelas cuando uno está yendo a este tipo de programas, pero tienes el trabajo, tienes el chance de que te den becas, de que te den ayuda. Así Mi mismo, escuela de hay enfermería mucho tenía hasta un apoyo. pantry, muchísimo, muchísimo apoyo. Y solamente en libertad las personas pueden ayudar a otras en ese tipo de nivel. Personas aquí que tienen una absolvencia económica pueden decir, bueno, yo voy a donar dinero para una beca, para las personas que están yendo a este tipo de programa. Y, y ha sido esencial. Sin libertad, honestamente, no hay crecimiento humano. Así mismo es. Solo la libertad impulsa el progreso y el crecimiento individual y social. Y hay un punto importante que estabas hablando, Rufina, y es el punto de que solamente cuando uno logra tener esa solvencia, es cuando tú puedes ayudar a los demás. O sea, si tú no tienes esa capacidad de desarrollarte, de poder tener suficiente como para suplir tus necesidades y poder compartir con otros o darle a otros que no tienen, eso no se puede lograr. Y desgraciadamente países como Cuba y estados como Cuba que se presentan como que son los salvadores, que te los vamos a dar todo,
y somos los proveedores de todo, la gente cae en esa trampa de pensar que un Estado socialista o comunista va a ser la solución de los problemas del país. Y por eso los países caen en esas trampas. En el caso de Cuba fue realmente un engaño político por parte del castrismo, pero otros países como Venezuela, como incluso Nicaragua, han caído en esa trampa. ¿Por qué tú crees que es importante que exista la libertad económica de manera que cada persona pueda desarrollar sus talentos y desarrollar sus dones y ponerlos al servicio propio de su familia y de la comunidad? ¿Por qué tú crees que eso es tan importante para que, por ejemplo, se beneficien organizaciones de derechos humanos, personas necesitadas, etcétera? Para mí es vital porque en cualquier lugar del mundo, los gobiernos que funcionan normal tienen muchas cosas que organizar, tienen su papel y su rol, pero la esencia del ser humano, y creo que es una cosa interesante de ver cómo el comunismo lo primero que hizo fue dividir a la familia, dividir a los grupos, decir, bueno, todo el mundo somos iguales, y en esa igualdad quitó, le arrancó del corazón a las personas lo importante que es tú crecerte como persona, tú estar incorporado a tu familia, a tu comunidad, a tu grupo y poder interactuar aunque pensemos diferente. Y en una sociedad donde todo el mundo tiene la libertad de ser quien es, sin tener la necesidad de fajarse con el otro porque es diferente, es cuando se ve el beneficio y de verdad se ve el calor humano, que es quienes somos. Innatamente las personas no nacen demócratas, ni republicanas, ni católicas, ni pentecostales. Nacemos seres humanos. Y eso es la máxima expresión del ser humano, es poder ser tú y poder mirar al otro por quién es el otro. Aquí cuando acontece cualquier catástrofe, cualquier tormenta, cualquier cosa, se ve muchísimo en los colegios, en las iglesias, las personas reúnen comida, ayudan y nadie pregunta en ese momento, si tú eres republicano no te lo doy, o si tú eres demócrata no vengas a recoger aquí ayuda. Eso no Así se ve es. aquí. Y entonces en Cuba, como han repartido la miseria, que le ha corrompido el alma al cubano, por ejemplo, las personas, aunque quieran ayudar, se ven limitadas. Y yo conozco de personas en Cuba que comparten de lo poquito que tienen, precisamente porque son personas que están en el camino para hacer este tipo de bien, pero se les hace muy, muy, muy difícil. Las iglesias en Cuba no pueden, no dan abasto, porque ni siquiera son parte de la sociedad que pueda ayudar al Sí, no prójimo como están están. reconocidas realmente como una entidad libre, sino básicamente las iglesias están secuestradas en Cuba por el sistema Completamente político. secuestrada. Y en estos barrios pequeños, en estas comunidades rurales, las iglesias se ven imposibilitadas, porque las conozco personalmente, de hacer cualquier bien, porque ellos ni siquiera tienen con qué. Las donaciones no les llegan, se las roban, no existe un lazo que sea entre persona y persona. Cuando hablamos de estas entidades no gubernamentales, que para mí son pilares importantísimos en la sociedad y pilares importantísimos en el desarrollo de la democracia, es precisamente que organizaciones no gubernamentales que se preocupan por los derechos humanos, por el medio ambiente, por lo que sea, tengan lo necesario para llegar a estos lugares, tengan lo necesario para poder cumplir su misión. Y precisamente eso es lo que no se ve en Cuba, porque ellos saben lo importante que es, por eso limitan que las personas se unan, que las personas eh, creen este tipo de congregación, ya sea no gubernamental o religiosa, porque en esa unidad se quita el mal que representa la tiranía en Cuba. La tiranía en Cuba no es un sistema ideológico, es un sistema de destrucción del ser humano. Así mismo, y yo creo que ahí está la clave de por qué en sociedades libres este altruismo de la gente se desarrolla más. La oportunidad de, si tienes, pues poder compartir con otros que no tienen la misma suerte que tú. Y así, porque unas veces estamos bien y otras veces podemos estar mal y la sociedad misma va creando una red de apoyo en estas organizaciones sin fines de lucro. Rufina, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros acá. Un mensaje breve antes de terminar el programa a nuestra audiencia aquí en el sur de la Florida. Bueno, yo diría que no tomen la libertad como algo por sentado. La libertad hay que defenderla, la libertad hay que conocerla y hay que involucrarse en la sociedad. En los sistemas libres tenemos
el chance, la oportunidad y la bendición de poder expresarnos nosotros como personas. Y yo creo que en este país es muy importante que nos involucremos en todo este tipo de acción. Creo que también es muy importante que no nos olvidemos de los países de los que venimos. Yo nunca he podido arrancarme Cuba del corazón. Para mí la libertad de mi país sigue siendo una de las metas principales. Y yo sé que las personas que lleguen aquí desde Venezuela, desde Nicaragua, de los demás países, miremos atrás, porque los que hemos salido y hemos tenido el chance de llegar a nuestro destino, creo que lo mínimo que podemos hacer es impulsar no solamente a que se cree esta libertad en nuestros países, pero a que se mantenga la libertad de los países en los que estamos. Creo que es Así muy mismo. importante educarse e involucrarse. Pues muchísimas gracias a Rufina Velázquez, activista cubana, enfermera recién graduada y que continúa su trabajo en favor de la libertad aquí desde Estados Unidos. Soy Yanice Rivero, me despido, le agradezco a Alexis Guevara por su ayuda en los controles. Nosotros nos vemos el próximo lunes a las 11:30 de la mañana aquí en Comunidad Libre por la Nueva Poderosa. Buenas tardes, Miami. Chao, buenos días. Se fue. Ella se fue. Ok, perfecto. Ahora ese